Uno, cuando quiera. Buenas collacios, muy buenas tardes a todos. Y tengo que deciros lo primero, ya que estoy aquí en la televisión, que tenéis que me perdonar por venir con esta pinta. Mirad para aquí. Claro que tengo que deciros que la culpa de que yo venga con estos traces a la televisión no la tengo yo. La culpa tuvo mi madre. Que ocurrió si un día decía a mi padre: oye, Ramón, vamos a hacer una tonta. Y mirad para qué lo que hicieron. Lo que pasa es que ellos pasaron como Dios, ¿eh? Pero el que carga la culpa tú soy yo, me cago en mi macho. Lo que pasa es que, mira una cosa. Voy a deciros que con esta pinta y todo, caséme. ¡Me han acabado! Bueno, no hay nada de extrañar, porque ahora ya sabéis que se casa cualquiera. Hasta se casan los paisanos unos con otros, si este mundo está perdido. Lo que pasa es que caséme, pero me cago en mi macho, valíame más haber embarcado para Lima, porque tengo un bicho en casa. Bueno, yo soy feo, pero si veis a mi mujer, bueno, fijaos si será fea mi mujer, que hasta fai bien poco yo llevábala conmigo a todos los lados por no dar un beso para despedirme. Ahora ya me voy acostumbrando. Bueno, fea. Mira, voy a decirte una cosa. Díjome mi suegra que de pequeña, en vez de ahí la teta, daba la espalda. Así que date cuenta que cucu tengo en casa. Bueno, voy a decirte una cosa. Mi mujer, si la agarran los indios, me cago en mi macho, dale un caballo para que se escape, tú. Y gocha. ¡Oh! Bueno, metes en el río y salen los peces a comprar bicarbonato. Así que date cuenta. Y gochísima. Bueno, mira, voy a decirte una cosa. Con decimos que limpia el culo con mantel de la cocina, como te lo cuento, y luego dime que ya he quemado de la plancha, tú. Ahora que bueno, mira, querer quierme con locura, ¿eh? No, si yo tengo el cielo ganado, bueno, si fuera por culpa solo de la mujer que tengo en casa. Pero mira, ¿qué quieres, chico? Pa un paisano como yo, paisano del pueblo, ¿oíste? De la aldea, porque, oye, no os dije nada todavía, pero yo soy del pueblo, ¿eh? Por si acaso alguien no se dio cuenta. Yo soy, lo que pasa es que, claro, soy de un pueblo muy pobre. Fijaos cómo somos de probes en mi pueblo, que la misa de gallo hacémosla con avecrén. Ahora que somos el pueblo más burro de España, tú. Bueno, para que os deis cuenta lo burros que somos en mi pueblo, mira, tenemos allí una casa de aforros, bueno, pequeñena, porque allí como somos probes y tenemos pocos perros, la casa de aforros es pequeñuca. Bueno, pues resulta que el otro día hubo un atraco y murieron 4 personas. 2 en el atraco y 2 en la reconstrucción de los hechos. Somos como telles. Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra. Bueno, acaban de ver un monólogo. Él es Nel del Solo, Manuel del Solo. Nació en El Entrego en el año 43, pero por accidente. Nuestro programa, en el día de hoy, pretende dignificar algo que para muchos
como se suele decir, y entre comillas, a nivel nacional, sé que no gusta la palabra, empieza a dignificarse desde hace muy poco tiempo, ¿eh? Los monologuistas, los clubes de la comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Nel del Solo está con nosotros, maestro nacional. Muy buenas noches. Buenas noches. Maestro nacional. Sí, de escuela, maestro de escuela. Que se dice, como se decía cuando yo era pequeño, maestro de escuela. Vas a pasar más fama que un maestro de escuela, decían. Y como todas las cosas en esta vida, maestro de escuela también por accidente, porque yo empecé a estudiar perito industrial en Gijón. Y sucedió que cuando hice selectivo, el curso siguiente no había suficiente matrícula, y entonces tenía que escoger alguna cosa, y bueno, pues para Oviedo, que era lo más cerca, estudié magisterio. Y ahí estuve. Lo que pasa que, bueno, la vida como da tantas vueltas, ejercí un año nada más, no hice las oposiciones, y estuve en Avilés, en un colegio particular, un año, en el cual quedé de los críos hasta aquí. Y después surgió la cosa de entrar en la Fabricona, que decían que era el asilo de todos los mangantes, y yo no soy mangante, ni me siento. Pero bueno, entré en la Fabricona, y allí fue donde, después de llevar como un año así trabajando, empecé a desarrollar ya toda la cosa artística que estoy haciendo yo. Naces el 27 de diciembre, pero te asientan el 1 de enero. ¿Qué pasó, Nel? ¿Qué ocurrió en ese momento? Es que la mi vida ya toda hay un monólogo. La mi vida hay un monólogo. Pues mira, yo nací el 27 de diciembre. Resulta que mi padre y mi madre vivían en Gijón. Y yo nací en el Entrego. Porque resulta que en aquella época, pues claro, los críos no era como ahora, que van a nacer a la residencia, al hospital. Aquella, todos los críos nacían en casa. Y coincidía además que mi abuela, pues era la que los cogía, como decían de aquella, era un poco partera. Y entonces, claro, mi madre fue a dar a luz a casa de la madre de ella, que vivía en el Entrego, más concretamente en la Guardia Carrocera, en un pueblo que se llamaba La Rotella. Y nací allí. Y resulta que mi padre, seguramente, claro, estaría el pobre un poco asustado, era el primero y tal, y en vez de asentarme en Gijón, que era donde tenía la residencia, pues asentóme en San Martín del Rey Aurelio. Y por eso yo siempre digo que yo que nací en el Entrego, pero soy de Gijón, porque yo toda la vida, o sea, en el Entrego estaría, no sé, el tiempo que estaría mi madre ahí recuperándose, que de aquella no era como ahora, de aquella a lo mejor estaría 2 o 3 días en casa de mi abuela y para Gijón otra vez. Y luego, aparte de eso, tú fíjate, nací el 27 de diciembre, un día antes de los Inocentes, asentaronme un año después, porque asentaronme en enero, bautizaronme en un teatro, en el palco de un teatro. Porque de aquella estaba la iglesia del Entrego tirada, de cuando la guerra, y hacía el teatro, hacía de iglesia, y bautizáronme en el palco. Cuya cosa fue una coincidencia que cuando renovaron el teatro, luego lo tiraron y tal, que el teatro del Entrego, que por cierto lo dejaron muy guapo, y fue donde luego grabé el DVD, cuando inauguraron el teatro, fui a actuar allí. Y conté esto allí y la gente ríe porque era cosa del monólogo, chicos, así que, para que veas. La infancia, la juventud, absolutamente todo en Gijón. ¿Qué te acuerdas de tu infancia, de esos primeros años? De verdad, lo que más me acuerdo y es de la época de la lactancia. ¿En qué barrio estás? Yo estaba en Pumarín. Pero de la lactancia acuerdo mucho porque cuando yo escribí pequeño, dante la teta sin pedirla. Entonces quédate así en la cabeza, chicos, no es como ahora, que ahora ni pidiéndola. Pero bueno, yo fue en el barrio Perchera, concretamente, de Pumarín. Bueno, si es que hablar de esto aquí ahora, la mayoría de la gente pensará que estamos hablando de la época que siguió. Porque de aquella me acuerdo que los críos jugábamos a la peonza, o a los chapes, que ahora ya no se ve jugar a nada de eso, tal, en la carretera. Jugábamos en la carretera, porque pasaba un coche a lo mejor cada hora y media. ¿Oíste? Cada hora y media pasaba un coche, jugábamos en la carretera, al chape y a la peonza. Y me acuerdo que yo estudiaba en los baberos, en los famosos baberos, los hermanos que estaba el colegio arriba del todo donde está la atalaya, y iba desde Pumarín hasta la atalaya andando. Tardaba, no sé, 1 hora o así. Y volvía a casa a comer y volvía por la tarde otra vez allá. Y resulta que ahora mis fíos, para ir de casa a ellos a mi casa, que está, ¿qué te digo yo? No sé, pero pues, no sé si habrá 400 metros. Van o en moto o en coche. ¿Tú fíjate lo que cambió esto?
¿Te acuerdas de tus amigos de la infancia? ¿Tienes alguno de ellos? Sí, bueno, sí, bueno, todavía mantengo relación con algunos, o sea, concretamente con un Pedro Rubiera, que un hombre que está metido en el movimiento de esto de vecinal, y precisamente fue el que se le ocurrió la idea de hacer una comida que ahora se lleva mucho, de reunir a toda la gente del barrio, hace ya, no sé si vamos por la 7ª o por la 8ª. Y el primero que se hizo fue una sorpresa porque vimos gente que hacía, ¿qué te voy a decir?, 40 años que no nos veíamos. Y ahora yo ya estas últimas ya no pude ir porque coincide, siempre las hace en octubre. Y en octubre coincide que nunca estoy aquí. Pero sí, aparte de Rubiera, hay muchos todavía que nos vemos por ahí. Pero la más triste es que la mayoría de ellos, no es que no los hayas visto, es que desaparecieron, ¿entiendes? Pero es que además coincide que yo ahora vivo en la entrada de Gijón, un barrio que hay que llamar la residencial de Pumarín, en la que las calles son todas de puertos, Puerto del Tarego, puertos tal, y ese barrio está pues como a 1 kilómetro de donde yo nací. O sea, yo voy por ahí y digo, mira, aquí había esto, aquí había lo otro, y está irreconocible aquello, claro. Me acuerdo donde iba a jugar de crío, que jugábamos a los indios, a los vaqueros, había unos prados así que llamaban los caleros, había tal, y ahora vas por ahí y empiezas a decir, bueno, ¿dónde estaría el calero? ¿Dónde estaría tal? Y bueno, quiero me acordar porque se me llenan los ojos de agua, acordándome de lo que yo corrí por allí, y donde yo viví, la casa donde yo viví, que está tirada, bueno, no hace mucho todavía que la tiraron, la casa donde yo vivía. Y acuérdate de eso y digo, bueno, lo que cambió esto, chicos, lo que cambió. Es increíble. Y lo que cambió la juventud, porque tu juventud, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo estabas? ¿En qué grupo estabas? Yo soy de la época ¿Cómo te divertías? ¿Qué hacías? Yo soy de la época de cuando empezó el jardín, el famoso jardín de Gijón, que ha sido muy famoso. Concretamente los dueños iban a la escuela de industrias cuando iba yo. Y íbamos a La Ñora, andando, desde Gijón a La Ñora, andando. Y claro, ¿dónde vas a comparar aquella época con esta? Yo me acuerdo que de aquella época, hasta que no tenías, ¿qué te voy a decir yo? 18, 19 años, no te dejaban salir de casa. O sea, los chavales cuando salían de casa por ahí a divertirse y tal, eran los 18 años, ¿no? Como ahora, que ahora a los 14 años ya van de discoteca. Y de aquella te digo que el baile era el sábado por la tarde y el domingo por la tarde, no como ahora, que empiezan ya de madrugada. Ahora, antes cuando yo era chaval, salís de casa a las 5 de la tarde y volvís a las 11. Ahora no, ahora salen a las 11 y vuelven a las 5 del otro día. Fíjate lo que cambió esto. ¿Te acuerdas de la primera novieta que tuviste o no? Pues sí. ¿O no se puede contar? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Pero, bueno, no se vuelve más a acordar, yo te lo digo, porque acuérdate de esas cosas y digo, bueno, ¿en qué me volví yo? Tú, porque es que yo de esto préstame, porque yo voy por la calle, y no te fijarás, yo voy por la calle y tú ves a la juventud de ahora, que por cierto, revolucionaron todo, pero tú das cuenta cómo van vestidos ahora por la calle la gente, sobre todo las mujeres. Es que yo chicos, llevo unos pantalones por donde empieza la hucha esta, ¿viste? Que se agachen así, ¿para qué te ponen ahí para que metas algo allá? Y dices tú, bueno, pues si de aquella hubiera esto, que aquella asustaba, aquella andaba, tenéis que andar tú detrás de las mujeres, andar en las mujeres detrás de los hombres. Yo para mí, yo pienso, siempre lo dije, que desde que inventaron cuando se inventó el caldo ese de pastillas, ese caldo que venden en pastillas para hacer tal, desde que se inventó eso, los paisanos perdieron todo. Pues ahí fue donde empezó a ver la revolución de las mujeres, pum, porque las mujeres son inteligentes, las mujeres son lo más inteligente del mundo, las mujeres tienen el sexo aquí, no como nosotros. Entonces, a partir de ahí fue la revolución de ellas. Empezaron la igualdad, esto, lo otro y tal. Y amigo, yo voy por la calle ahora y dije, pero bueno, ves cosas que te mueres. Oye, bares donde parabas, sidrerías, sitios, lugares donde parabas en tu juventud, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Muchos de ellos supongo que desaparecidos, locales ya desaparecidos. Cuéntame de ello porque le gusta mucho a la audiencia, ¿no? Sí, hay alguno que sí. Me acuerdo que parábamos en
la pandilla mía, mi pandilla, porque yo vivía en Pumarín, pero mi pandilla era casi toda de Ciares y del Coto. Y parábamos en uno que estaba detrás de la plazuela, si conocéis Gijón, detrás de la plazuela San Miguel, la calle que va paralela, ahora mismo no me acuerdo si soy Marqués de Casavaldés, creo que se llama, Marqués de Casavaldés. Ahí haciendo esquina había un barín que era sidrería y tal, y ahí tenemos una tertulia, que sí desapareció, ese ya desapareció. Pero donde más parábamos era en una sidrería que hay, que todavía existe, no sé, el que lo lleva deben de ser, no sé quién son, no son los que lo tenían, porque estuvo muchos años una hija del dueño. Una sidrería que hay en la primera boca calle, después de pasar la escalerona en dirección al Piles, la primera boca calle que hay, no, la segunda, hay una sidrería que no me recuerdo, todavía tiene el nombre que tenía de aquella, pero no me recuerdo cómo se llama, esto, Dios, era una sidrería muy grande que había, llamaba Sabundio, el dueño, todavía me acuerdo, tenía un hijo y una hija. Y concretamente, más que nada en esos dos bares. Y luego paraba también, eso era más o menos los fines de semana, cuando salíamos la pandilla y tal. Pero por semana, normalmente, enfrente de mi casa había una tasca, un barín, que de aquella era bar tienda, muy grande, que se llamaba Casa Kiko. El dueño tenía una pierna de palo. Y ahí tenía una bolera. Era bar, tienda y tiene una bolera. Y ahí era donde eso porque jugábamos a los bolos y tal. De ahí cogí yo un poco de afición de jugar a los bolos. Y son concretamente los más bares así que me acuerdo yo de parar. Porque yo tampoco nunca fui una persona así mucho de bar. No, yo en el bar lo imprescindible. No sé si porque bueno, yo soy de los personas que dicen que los hijos son lo que quieren los padres. Entonces mi padre siempre fue un señor que nunca lo vi en un bar, nunca, no era de bar. Y yo pues lo mismo, yo tengo un hijo y una hija y lo mismo. Bueno, lo mismo no, ella sí, ella gusta ir a la sidrera, tal, ella es sidrera, ella va con el marido mucho por ahí de sidrera. Que no oye malo, Nel, no oye malo el tomar algo en un momento determinado, porque además tu personaje que vamos a ver a continuación, tu personaje es un típico asturiano que, entre otras cosas de mayor o menor importancia, también le da al bar. ¿Por qué no? Sí, hombre, un poco más que los demás, pero, señoras y señores, nos vamos a quedar con Nel del Solo, aquí en Del Cielo a la Tierra, en Teleasturias, y con uno de los monólogos. Verán, ya lo han visto al principio del programa, cómo cambia físicamente cuando se convierte en su personaje. Nos vamos con ese monólogo y volvemos. Bueno, resulta que estaba diciéndonos que no es solo lo que tengo en casa de la mujer, porque es que tengo un cuñado. Mira, tengo un cuñado, compañeros, bueno, tiene un nombre de felpudo. Llámase Bienvenido. Bueno, y es burro, vago, tiene todo, ¿viste? Bueno, fíjate si será burro. Que me cago en mi macho, resulta que en las últimas elecciones presentóse para alcalde, ahí en Villacogorza. Oye, yo no sé dónde se enteró que el voto, que era secreto, me cago en mi macho. Tardamos 15 días en encontrar el papelete, tú. Bueno, un follón. Bueno, voy a deciros, y el culpable de que nos quiten los puntos esos, que nos quiten por la carretera la Guardia Civil. Porque resulta que, mira, él vive en Avilés, ¿viste? Está enchufado ahí en Isidesa. Casóse y marchó para allá. Que, por cierto, y es tan vago que estaba loco por tener un guaje y casóse con una preñada, ya me contarás. El caso es que, mira, llamaron aquí a una boda novia en el Reconquista. Mira, mi cuñado chico cogió el coche y dice, pa' bien. Mira, imagínate una boda en el Reconquista, mi cuñado allí de lo mejor para comer, para beber. Y claro, gusta ahí un poco meterse por el pico, ¿viste? El caso es que, mira, a las 3 de la mañana tenía un peo. Mira, de estos que no sabes si vas o vienes, ¿oíste? Mira, llama al novio, dice, el Arturo,
Oye una cosa, vaya boda que preparaste aquí, chico. Oye, mi hija, ni la de Urdangarín. Vaya boda, compañero. Pero lo que pasa es que, mira, ¿sabes una cosa? Que voy a coger el coche porque son las 3:30 y tengo que ir para casa porque mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Claro, el novio, violo con esta borrachera tan grande, dijo, y él, pero bueno, hombre, vas a ir para casa tú solo, con esa moña que tienes. Espera un poco, ñín, que busco por aquí a cualquiera que te lleve. El mi cuñado que lleva burro como una tella, dice el que me lleve. ¿Quién me trajo? El Pavilés voy yo solo, ¿eh? Y no te pongas eso porque te desarmo el kiosco aquí rápidamente, ¿eh? Bueno, el novio vino tan terco, dice, bueno, anda allá tú. Venga, va el mi cuñado, monta un coche con la muña tan gorda que llevaba. Ponse en la autopista. Mira, 100, 120, 100... Bueno, ni raya continua ni su madre, ¿oíste? Ay, amigo. Cuando llega la desviación que hay para tirar para Gijón y para Avilés, ve una cosa verde allí en la orilla de la carretera, con el brazo levantado. ¡Oh! Va mi cuñado. Echa el freno. Arrímase el guardia civil para allá. El mi cuñado baja la ventanilla. Dice el guardia civil, buenas. El mi cuñado. El bueno. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? Venga, mira, el guardia que lo ve con aquella borrachera tan grande le dice, ¿el problema? ¿Usted no ve cómo va? Dice el mi cuñado, que voy malo. ¡A que me metí para Gijón! ¡Me cago en mi macho! Mira, al guardia verlo con aquella borrachera y dice, baja del coche. Me va mi cuñado, tírase del coche abajo, allá como puede, agarró así la ventanilla. Dice el guardia, vamos a ver. Póngase aquí firme. Mi cuñado allí firme, ha aguantado el coche, ¿oíste? Dice, deme el carnet de identidad. Va mi cuñado, saca el carnet. Dice el guardia, hombre, bienvenido Fernández. Pues bien, ¿eh? Dice mi cuñado, que vengo malo. Ya te lo dije, que voy para Avilés, por aquí enfocado. Mira, va el guardia, llama al otro que estaba más para allá, al otro guardia. Dice, Fernando, ven para acá. Y trae el blog de los multes, que tenemos aquí uno cojonudo. Arrimas el otro guardia para allá. Mira, el mi cuñado así agarró la ventanilla, que lo ve llegar, mira, empieza a escojonar. Venga. Dice, oye, que sois gemelos. Mira. Veo que el guardia que lo dice, la punta ahí. 300 euros por desacato a la autoridad. El mi cuñado, apunta. A ver dónde vas a cobrar. Venga. Con que va el guardia, dice, bueno, vamos a ver, saca para acá los papeles del coche. El mi cuñado, ¿los papeles de qué? Pero ¿tú qué crees? Que los coches que los venden envueltos, joder. Mija, el guardia, mira, da la vuelta al tricornio, se la apunta ahí, 300 euros más. El cuñado ya apoyado así, en esto. Mira, dice el guardia, vamos a ver, dame para acá el carnet de conducir. Dice mi cuñado, oh, mi macho, carnet de conducir. ¿A qué me lo perdisteis? Si me lo quitaste la semana pasada. Mira, los guardias ya tiraron panza arriba, no sé qué iban a hacer. Mira, con tan buena suerte que aparece un coche por la autopista a 180, mira, pega contra la valla protectora, 3 vueltas de campana, preparas ahí un accidente. Los guardias que lo ven dejan al mi cuñado, echen ahí a correr para ayudar. Mira, el mi cuñado, que empieza a mirar para los lados y ve que está solo, mira, agarra el coche y Pavilés. Llega para casa, dice la mujer, Carmina, oye, voy para la cama, que vengo un poco jodido. Si pregunten por mí, malo, 3 días sin salir de casa, 48 de fiebre, ¿oíste? Bueno, la metes en la cama, la mujer también. Ay, amiguín, mira, a las 9 de la mañana, el timbre. Levántase Carmina toda asustada, en camisón, mira por el agujero la mirilla. ¡Oh! Un tricornio.
Mira, un susto, abre la puerta. Dice el guardia, buenas. Decía, buenas, ¿pasa algo? Dice el guardia, no, no, señora, no pasa nada. Vive aquí, bienvenido, Fernández. Dice, ¿y así? Dice, pues déjale usted que salga. Dice, no puede salir. Malo. 3 días en la cama, sin salir de casa. 48 de fiebre, no puede salir. Mira, va el guardia, dale la vuelta al tricornio. Dice, mire señora, por Dios, dígale usted que salga, me cago en mi macho que nos marchó con el coche patrulla, ¿eh? Seguimos con Nel del Solo, en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra. Nel, bueno, ahora te acabas de acordar de la sidrería esa famosa, hombre, donde tomabas tú, no sé si tus sidras o cualquier otra cosa, pero te acuerdas ya, ¿no? Sidrería Dakar. El Dakar. Sidrería Dakar. Me acuerdo que, me acuerdo el nombre del dueño, no me acuerdo el nombre de él, pero el hijo se llamaba Bundio, Sinesio. Y tenía una hermana que la hermana tampoco, no me acuerdo de ella tampoco, pero sigue estando en Gijón, solo que con otros dueños. Ahí fue donde hice yo toda mi andadura, donde aprendí a hacer de borrachín. Tienes muchas anécdotas, ¿no? Porque, bueno, vamos a pasar y obviar un poco tu llegada o tu salida de magisterio, porque tú haces maestro nacional, es maestro nacional, dejas lo que es el magisterio, la enseñanza. ¿Realmente pasas un año en una escuela, única y exclusivamente? En Avilés, sí, en el barrio de Sabugo, a lo de la iglesia de Sabugo, una academia que era de una cubana, era cubana. Y de ahí, pues, luego me entro a trabajar en Sidesa. Y claro, amigo, el que coge un chollo, evidentemente, no lo suelta nunca, ¿no? Bueno, entra en Sidesa. No he hecho yo nada, que claro. Yo, te voy a decir una cosa, yo... empecé a trabajar ya de mayor, claro, porque yo, con el cuento de que estaba estudiando, pedí prórroga y tal, yo hice la mili a los 24 años. Y cuando entré a trabajar en el Sidesa, pues ya, no sé, si tendría 27 o por ahí. Y claro, estar acostumbrado a trabajar y tener que mantener un horario de turnos, que ya primero empecé a trabajar a turnos y tal. Fue, al principio fue muy duro, que yo quería marchar de allí. Pero bueno, entonces luego lo que sí bueno tuve en el Sidesa fue que en aquella época pues había mucho movimiento corporativista, se crearon grupos de montaña, de cine, de todo había. Entonces la empresa daba colaboraba. Y junto con otra gente allí preparamos una asamblea y tal, y montamos un grupo de teatro en la fábrica, que todavía sigue existiendo, por cierto, se llama Telón de Fondo. El Telón de Fondo empezó siendo un grupo de teatro de la empresa. Allí incluso trabajas con un hombre de los medios de comunicación tremendamente conocido en el Principado, en Asturias, en España y en el mundo entero, que es Juan Cueto. Sí, bueno, un excelente asturiano. No allí, él no trabajaba allí, él estaba... No, pero bueno, coincides de alguna manera con él, ¿no? En esa época tú le conoces a él, ¿no? En esto que te cuento, estaba, me parece, ya en Canal Plus, director fue de la que empezó Canal Plus. Y surgió dentro del, ya sabes lo que el mundo del teatro, que se rodó, se hizo en Asturias el primer largometraje, que estaba todo hecho por gente de aquí de Asturias, asturianos. Solamente la actriz principal, que era Victoria Vera, lo hizo un director de Avilés, Mario, y se llama El Vivo Retrato, por cierto, que no hace mucho que lo echaron por televisión. Y ahí, en ese rodaje, colabora también Juan. Coincidimos porque él vivía en Gijón, y entonces al rodaje, pues yo o llevaba el coche yo o llevaba él, íbamos en el coche, o si cuando llevaba yo, cuando llevaba él. Y hacíamos de Guardia Civil, éramos la pareja de la Guardia Civil, de aquellos de Guardia Civil de Tricornio y eso. Y me recuerdo una anécdota que... donde nos cambiábamos y tal, era en Avilés, donde teníamos el cuartel general, era en Avilés, detrás del ayuntamiento. Y nosotros tenemos que rodar en el bar del puerto, me parece que era, cerca de Bañugues, me parece que era ahí.
donde se rodaba, no había que un molino y tal. Y me acuerdo que marchábamos vestidos de guardias civiles desde Avilés, en el coche de la productora y tal. Y resulta que para tirar para ahí para Bañugas, que coger y torcer a la izquierda, hay que cruzar de aquella, no estaba todavía la autopista, y había que cruzar la carretera general, donde está la gasolinera que hay a la entrada de Avilés. Y no había forma de cruzar, no había semáforo, nadie, los coches, venga coches, y la productora estaba en euro porque no íbamos a llegar. Y ni más gorda ni más eso que se me ocurrió, voy yo bajo del coche, con el traje de guardia civil, mango en medio de la carretera, levanto el brazo y todos los coches ahí, como el mi cuñado, ¿oíste? Para, yo doy paso al coche nuestro, voy para allá, monto otra vez y tal, y digo, Cueto se escojonaba de risa, chico. Y yo, pero bueno, ¿cómo para? ¿La gente cómo para? Y dije, pues no, ¿cómo va a parar? Y tú si ves una cosa verde en la carretera, digo, o un lagarto o un guardia civil. Y un lagarto no era porque era grande, ¿viste? Entonces, vas a parar de toda a ver si es de verdad o de mentira. No, bueno, a medio no te digo nada. Bueno, ¿llegaste a jugar al fútbol incluso? Ah, bueno, sí, yo jugué, dejé de jugar cuando me casé. Empecé en el Unión de la Arena, cuando aquellos torneos de los barrios que había en Gijón. Pues jugué con el Unión de Ciares, jugué con Liberia Vimenes, jugué con Mosconia, jugué cuando era Mosconia, después de que luego bajó a tercera división y cambió, después ya era el grado Q de fútbol. Y ahí fue donde me casé. O sea, si no llega a ser por eso, por el fútbol me hubiera casado a lo mejor. Fue donde me casé, ahí por eso te digo yo que antes cuando me preguntaba si me acordaba de la primera novia, no me puedo acordar porque como claro, jugué en tantos sitios y normalmente cuando juegas siempre tienes moza, ¿oíste? Y en el último sitio donde jugué fue en Grau, fue donde me casé. ¿Tú quieres dignificar de alguna manera un poco el mundo del monólogo? Acabas de editar un DVD que lleva por título Asturias, y en el que apareces en varios sketches realizando unos monólogos asturianos. Cuéntame, ¿quieres dignificar un poco lo que es el monologuista asturiano? Hay que dejar claro lo de monologuista asturiano, porque claro, ahora con la moda esa que hay de monólogos del Club de la Comedia, uno dice que monólogos, el monologuista asturiano no tiene nada que ver con el del Club de la Comedia, porque mira, el monologuista asturiano es un personaje, lo mismo que ya te decía el otro día que estuvimos hablando de este tema, que es lo mismo que Pinón y Telva. O sea, Pinón y Telva y un personaje asturiano, y el monologuista lo mismo, y un personaje que para mí ese personaje, ese monologuista, para mí, y el juglar aquel que había antiguamente, cuando en este territorio nacional había reyes, que había unos que andaban por los mercados divirtiendo a la gente. Bueno, pues el monologuista asturiano para mí y ese personaje. Entonces sucedió que yo cuando empecé a meterme en este mundillo del monólogo, porque ya te conté que yo entré aquí de una cosa sin querer, yo estaba haciendo teatro y de repente salió esto y tal y me metí aquí. Entonces porque yo no conocía, tú fíjate que llega la cosa que yo empecé ya de mayor en este mundo, y yo no sabía lo que era un monologuista, nunca había visto ninguno. Y de aquello luego ya empecé, cuando estoy a preocuparme a mirar y tal, era preguntarles, coño, Pandilla, Martín Prado, tal, pero yo no sabía quién era, ni nada, ni lo que hacía. Y entonces empecé a fijarme, porque la cosa surgió porque montamos una obra de teatro que era sobre el alcoholismo, y que comenzaba con un monólogo muy famoso asturiano, del mejor autor que hubo en Asturias, que fue Arisielo, que se titula Las tres chaquetes, y un borracho que va a pie de la chaqueta y voy a encontrarla. Bueno, entonces yo para meter en el personaje pues iba a ver alguna cosa de estos de concursos que había y tal. Y empecé a fijarme que los monologuistas, pero es que todos, no había ninguno, todos, o sea, salían con un traje de mahón y aquí un remiendo de colorado, aquí uno verde, un paraguas que nada más que tenía las varillas, unos bigotes así pegados, de estos así largos como, unas madreñas, cuanto más tuvieran los tacos más altos mejor, y los pantalones por aquí metidos dentro del calceto y tal. Bueno, en resumidas cuentas, que solamente que salía el monologuista al escenario, la gente ya se empezaba a reír. O sea, no se estaba riendo de lo que hacía, sino de lo que representaba. Pero bueno, vamos a ver, pero bueno, si para hacer reír, para eso entonces vas al circo. Y tú sale un payaso con la cara pintada y tal, y viste con los pantalones cortos, el traje ese de rayas y tal. Pero si hay un clon, Bueno, entonces dije, bueno, en el momento que me metí en ello, porque yo me metí en ello animado por otra gente, coño, ¿por qué no te metes y tal? Bueno, me metí a hacer esto. Entonces lo primero que hice fue cambiar la indumentaria. Dije, bueno, yo voy a hacer esto, pero bueno,
Yo iba a los pueblos, y hoy día todavía, tú vas por ahí cualquier aldea, y es raro que no haya en ningún pueblo, en algún pueblo, en todos. Hay paisanos de estos, como digo yo, de antes, que son simpaticísimos. O sea, que todo lo que te dicen tiene con segundas. Es que todo. Que si el auténtico monologuista asturiano, ¿entiendes? Y todos iban, vieros en el bar, pero oye, vestidos como tienen que ir. Yo así vi a los, por ejemplo, si ibas a verlos cuando estaban trabajando en casa. Y dices, coño, vas ahora a mi casa, que tengo cosas ahí para ti, o sea, monólogos y tal, ¿no? Y ves, y sí, a lo mejor a tu verlo con eso, con una chaqueta de pana, con un remiendo aquí y tal, pero oye, porque estaba mejor en la cuadra con los banques o tal. Pero oye, espera un poco que voy para allá. Quitaban aquello, pum, pum, y un paisano como tiene que ser, ¿entiendes? Entonces dije, bueno, pues lo primero que hacía es cambiar la indumentaria, poner traje. Y luego, les madriñes fuera. Fuera les madriñes. Entonces que no se me ocurrió otra cosa que poner zapatos de charol. Porque de la que empecé yo a hacer esto, hacía las romerías y luego había baile. Y casi siempre nos quedábamos para el baile. Entonces el zapato de charol valía mucho en el baile. Porque de aquella, las mujeres no llevaban como ahora pantalones, que estos se ven de faldas. Entonces tú bailabas con zapato, controlabaslo todo, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues zapato y traje para actuar. Y lo del DVD, como está diciendo, lo mismo. Lo del DVD dije, bueno, vamos a ver. A nosotros nada más que nos ven aquí en Asturias. Yo ya salí fuera de aquí de Asturias y la gente, pásalo muy bien. ¿Dónde se ríe más la gente contigo, aparte de Asturias? Voy a decirte una cosa. El sitio de España, de donde yo estuve en varios sitios, pero sitios donde mejor público hay, que van a escuchar y se ríen y tal, no hay en Asturias, chico. Es en Cantabria. En Cantabria, bueno, voy a decirte más. En Cabezón de la Sal, el año pasado, me llamaron para ir a hacer de pregonero de carnaval. Macho, que es increíble. Cúrate, cúrate. Cúrate que así conocí yo a uno que empezó así. Venga, sigue. No, te estaba diciendo que en Cantabria, donde mejor, o sea, porque en Cantabria anuncian un humorista, sea del tipo que sea, que no sea asturiano, del tipo que sea, y la gente va a ver al humorista. Y aquí... Fuera también estuviste, ¿no? Sí, fuera de España. Fuera de España. Sí, de España, sí. De España. Estuve en Bélgica, estuve en Perú, estuve en Cuba, estuve en Holanda y no me acuerdo más, pero sí, estuve en varios sitios. Pero bueno, todo en sitios donde hay centros asturianos, ¿eh? Bueno, había público que no era asturiano, pero que van de ellos al acompañante, pero... ¿Con qué te ríes, aparte de los monólogos? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un enamorado, tengo en casa cantidad de cosas de él, fui un enamorado. ¿Tú te acuerdas de aquel actor, bueno, era actor y era de todo, que hacía películas todos les hacía bueno, todavía echaron el otro día una. ¿Te acuerdas de uno que se llama Martínez Soria? Hombre, Don Paco. Don Paco. Don Francisco. Bueno, pues Don Francisco para mí es el mejor. Yo siempre... Por eso el humor que yo hago quería que fuera como el que hacer, porque si era el clásico paisano que iba como tenía que ser. Chaqueta de pana, pantalones de pana. Sí. Y pasta en el bolsillo, ¿viste? O sea, no iba de prove. Ese es el para mí con el que me río. Bueno, y luego ya el Gil amigo, pero ya era otra cosa diferente. Martínez Soria es mi ídolo. Dime tu rincón de Gijón. Pues mira, ahora cambió mucho, Gijón. Ahora vas por Gijón y no lo conoces. Pero yo, en un sitio donde lo paso muy bien cuando voy, muy tranquilo y tal, es detrás de la plaza del ayuntamiento, donde está la torre esa del reloj. Ahí hay que era lo que llaman la antigua casa de Jovellanos, que hubo una temporada que hicieron ahí juzgado porque no sé qué problemas había y tal. Ahí hay una terraza enfrente que me siento allí los domingos a tomar una sidra y tal, y para mí el rincón de Gijón, porque lo antiguo, lo moderno, todo me fío. Allí sientes allí, ves chavalería, gente mayor y tal, y por otros sitios nada más que ves chavalería o gente mayor separado, pero ahí no. Y es el sitio más guapo que me gusta. Aparte de Asturias, ¿qué sitio te gusta? Pues mira, para vivir no hay sitio como Asturias. El mejor clima del mundo. El mejor país, bueno, ni está frío, ni está calor,
Yo solamente si por cualquier cosa hubiera algo que Asturias desapareciera, en el único sitio donde me gustaría ir o vivir, que me gustó una cantidad porque se parece muchísimo a Asturias, y en Suiza. Suiza, yo cuando fui, ya hace bastantes años que fui, pero cuando fui quedé alucinado porque es igual que Asturias, macho. Igual. Tú subes a aquellos montes, ahí está Felechu. Y el único sitio, los demás, no envidio nada. Porque además te digo una cosa, tú en el momento que sales fuera de aquí de España alguna cosa, das la vuelta convencido de que no hay país como este. No hay país como este, campeón. Lo que pasa es que nosotros no sabemos dar valor. Por eso los extranjeros vienen para acá. Tú no ves que por el sur y por ahí está todo lleno de extranjeros, para controlar en español es la de Dios. Porque no hay país como este. Si no fuese aquí, ¿dónde te gustaría estar? ¿Aquí dónde te refieres? ¿Aquí entre las Asturias? En Asturias. Ah, ¿qué decías entre las Asturias? Pues mira, si te digo la verdad, únicamente por el clima, para el sur, por el clima, pero no, yo si tengo que marchar de aquí de Asturias, y marcharía por el extranjero. Yo en España no hay nada, porque no, son climas diferentes, no hay ningún clima como el asturiano en ningún lado. ¿Te da un poco de pena no haberte enterado un poco antes que realmente podías ser monologuista? ¿No haber cogido esto de los monólogos un poco antes? No, lo que me da pena es tener los años que tengo. Si yo ahora tuviera los años que tenía cuando empecé, pues claro, ahora hay muchísimos medios. Tú imagínate que ahora están viéndonos por la televisión. Yo en una ocasión, te voy a decir, fui a porque yo fui el primero en muchas cosas en este mundo del humor, y está mal que lo diga yo, pero yo fui el primer humorista asturiano que fue a decir un monólogo en una televisión nacional. Fui a la primera cadena en un programa que había hace ya muchísimos años, un programa que había por las mañanas que lo hacía un tal Arrozamena, no me acuerdo el nombre de él ahora. Joaquín Arrozamena. Bueno, había un programa por las mañanas que era sobre cada semana era de una autonomía diferente. Cuando fue la autonomía de Asturias, llevaron un grupo, fueron los Estucas, de humor, y fui yo. Y fui el primer monologuista que hizo un monólogo en asturiano en televisión. Y claro, ¿qué te voy a decir yo? 3 meses tardaría desde que salió en televisión. Iba por la calle, oye, ¿tú lo que usted para la televisión? Oye, total. En otra ocasión fui al concurso de No te rías que esperó, lo mismo. No pude ir al Hipercor. Entraba en el Hipercor y vi a toda la gente y yo, mira, el que sale por la tele, tal. Pues tú imagínate que cuando empezamos a hacer esto nosotros hubiera estos medios, que podéis salir en ellos y que el público te fuera viendo y conociendo. Y es lo único que envidia. Cambias evidentemente mucho, como cualquiera que se caracterice de tu personaje a tu vida real. Eso en algún momento, te hizo pasar por algún momento difícil, complicado, o no simplemente... No, me pasa muchas veces. No te conocen por la calle como Nel del Solo. Bueno, tengo anécdotas de que... tengo anécdotas incluso... Mira, hace 3 años, porque... Yo, aparte de esto, pues colaboro mucho con el grupo de teatro de aquí de Oviedo de Margen. Y vamos a lo mejor a ambientar mercados y cosas de eso. Y coincide, cada vez hacemos un personaje diferente. Y yo, pues hago un personaje que hay un borrachín que anda por el mercadillo, metiéndose con el público y tal. Y hay una pareja de guardias civiles también, de la época. Y claro, cuando estás cuando estás metido en el papel, pues bueno, meteste con la gente y tal, pero... Y en una ocasión, estando en Polalena, estaba la Guardia Civil, pero la Guardia Civil de verdad. Y yo, en comedia, fui para allá, oye, vosotros sois gemelos, tal, pum. Y bueno, empezaron a reírse y tal, y yo, no, porque yo no quería tal. Pero resulta que cuando marchamos de ahí y tal, cada uno en su coche y tal, y cuando salimos en la curva, estaba ahí la Guardia Civil parando para soplar, y paren, mami ahí. Y bueno, dije yo, pues bueno, ¿por qué me paráis aquí? Porque, bueno, claro, yo iba que Villes y Cambio no me conocieron, ¿no? Y dicen, no, ¿tiene algún inconveniente sobre? Y dije, no, pero mira, voy a deciros una cosa, Yo soy aquel que estuve hablando con vosotros, que os dije esto y tal, pero no creí que allí que estaba... Entonces, perdón, tal, marcha y tal. Pero que dice que las únicas cosas que me pasen cantidad de veces, y que la gente, la que te conoce, la que sabe que eres tú, la que no te conoce no, pero la que sabe que eres tú, por ejemplo, estás aquí en una reunión de amigos y creen que tú que siempre estás... O sea, que el personaje mío cree que yo que soy así. O sea, oye, cuenta un chiste, el Sonic cuenta un chiste y tal. Dije, pero vamos a ver, yo te digo a vosotros, vamos a ver, ¿tú qué eres?
fontanero, ¿qué es? Fontanero. Oye, joder, ¿cómo se arregla el grifo? Y es verdad, o sea, tú tienes una cosa y tal, y fuera del personaje, o sea, no tienes por qué ser simpático. Bueno, a mi mujer dice, bueno, en tu casa pasará los de cine, ¿no? Estar tú de riéndote, me cago en mi macho. Hombre, por favor, entonces quiero decirte que esas cosas pasan continuo, porque la gente cree que es así. No. Nel, un placer, como siempre. Todos los que pasan por el programa son fundamentalmente personas que me caen absolutamente bien. Eso de mano. No quiero decir que los que no pasen no me caigan bien, pero que los que pasan me caen bien. Nel, que tengas mucha suerte, que sigas dignificando lo que es el monólogo y sobre todo que sigas haciéndolo en muchos sitios, en muchos lugares, y que se siga riendo la gente contigo. La risa es de lo más sano del mundo. Gracias a vosotros, y eso de la risa, además de que es sano. Otro día tengo que te lo decir, que te lo explicaré para que te enteres. La risa, aparte de que adelgaza. Sí. Así estamos tú y yo, ¿no? Sí. Señoras, señores, nos vamos con un monólogo para despedir, así que no se me vayan. Eso sí, les cito para el próximo jueves, aquí en Teleasturias, a partir de las 11 de la noche, los sábados en la repetición de las 2 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche. Todo ello en Teleasturias. Muy buenas noches. Bueno, fíos, tengo un lío aquí montado que no soy a descifrar. A ver si después de oírme sabéis alguno decirme cómo la puedo pichar. Porque mira, resulta que la mujer con la que yo me casé ya era viuda y tenía una fía, ya crecía, alta, gorda y colorada, de la que mira Peronde fue a enamorarse mi pa. Y a los 3 meses después de casarme yo, el cachondo de mi pa hizo lo mismo que yo. Casóse con la mi fía. Y aquí empezó tultingado. Porque entonces mi pa quedó convertido en el mío sienro. Por casarse con la mi fía. Y la mi fía quedó convertida en mi ma por casarse con mi pa. Claro, después de este lío que se montó, no quedó así la madeja. ¿Qué va? Porque resulta que la mi mujer, pues no se le ocurrió otra cosa que parir un guaje, que ya era cuñado de mi pa, pero también ya era tío mío, porque ya era hermano de mi ma, la fía de la mi mujer que está casada con mi pa. Yo no sé si agarrasteis bien el filo del lío que se montó. Pues estar bien atentinos que todavía no se acabó. Resulta que mi ma, o sea, la fía de la mi mujer que está casada con mi pa, para no ser menos que su ma, o sea, la mi mujer, dio por parir otro guaje, que ya era hermano mío, porque ya era fiu de mi pa, pero también ya era el mío nieto, porque ya era fiu de la mi fía. Oye, no creyere que estoy ajumado, Vamos a ver una cosa. Si ya era fiu de mi pa, ¿qué tiene conmigo? El mi hermano. Y si ya era fiu de la mi fía, el mi nieto. ¿Está claro, no? Bueno. Pues resulta que cuando yo llegué a este punto que vos acabo de contar, caí entonces en la cuenta que la mi mujer ya era mi abuela. ¿Cómo te lo digo? Yo ya era marido y nieto de la mi mujer. Oye una cosa, vamos a ver. Si yo llego a estar al tanto de todo esto antes de casarme, me suicido. Porque no acabó aquí la cosa. Escuchad lo que os voy a decir. El marido de la abuela de un paisano, fíjate bien, el marido de la abuela de un paisano, ¿qué tiene con ese paisano?
Ye huelo de ese paisano, ¿no? Entonces resulta que yo soy mi propio huelo. ¿Cómo no voy a estar de la chola? Si es que hasta para beber tengo que beber para dos, para mí, para mi huelo, compañero. Así que queréis que faiga yo, fíos, que me cuelgue de una orella. No. Mira, lo mejor y lo más sano, ya rimas a una botella. Y voy a deciros una cosa a los que estáis escuchando. Si alguno tenía pensado casarse con una viuda, ya sabéis qué tiene que hacer antes del matrimonio, que se corte la pirula.